Hola, bienvenidos a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada, donde hablamos sobre las definiciones de una ETA, los tipos, cómo estas se pueden contraer. Y el día de hoy vamos a conversar sobre cuáles son las principales causas, es decir, las bacterias que las pueden ocasionar, los virus, cómo se presentan los parásitos a través incluso de algunas plagas que pueden acarrear estas enfermedades que son muy dañinas, que acarrean muchos problemas a los países y que definitivamente es un tema de salud pública. Vamos a conversar esta nueva sesión sobre las principales bacterias que pueden acarrear enfermedades, los virus o algunos temas como por ejemplo plagas. Vamos a hablar sobre una de las más conocidas, que es la salmonela. La salmonela es una bacteria que causa una infección. Pequeñas cantidades de esta bacteria pueden producir la enfermedad. Los principales síntomas de esta bacteria y de esta enfermedad van a ser diarrea, resortijones, vómitos, fiebre. Puede estar presente en las heces de las personas, incluso varias semanas después de desaparecer los síntomas. Entonces es muy importante, si damos cuenta, la higiene, tanto en la zona de los servicios higiénicos como en las manos de los manipuladores. ¿Cuáles son los principales alimentos implicados? Cualquier alimento de origen animal. Aves, huevos, productos lácteos, carne de res. ¿Cuáles son las principales medidas de control para evitar que esta bacteria se presente? Cocinar las carnes adecuadamente, es decir, que sobrepasen la temperatura de 62 grados centígrados, evitar contaminación cruzada, realizar un adecuado lavado de manos y por supuesto excluir a los empleados que sean portadores de esta bacteria. Y esto significa hasta que pasen la etapa de la enfermedad. Por eso es muy importante que en cualquier zona de elaboración o preparación de alimentos se cuenten de manera periódica con los análisis de enfermedades de transmisión alimentaria. Vamos a hablar sobre la Listeria monocytogenes, también una bacteria causante de infección. Crece en el ambiente a diferentes temas de temperatura y humedad. Comúnmente esta bacteria se relaciona con los alimentos listos para el consumo. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Sí? Pueden generar meningitis, abortos, que es lo que hemos comentado, diarreas, fiebres inespecíficas de un momento a otro. Los alimentos implicados son los alimentos lácteos que se encuentran mal pasteurizados, carnes mal cocidas, quesos, helados, alimentos listos para el consumo ya preparados, alimentos incluso que pudiesen estar en contacto o que vencido, pero el tema es que el alimento vencido ya no debe ser consumido. ¿Cuáles son las medidas de control? Desechar el producto que haya sobrepasado su fecha de caducidad, no servir productos elaborados con leche que no se encuentre pasteurizado, que no hayan sufrido un tratamiento térmico, cocinar adecuadamente los alimentos y prevenir una contaminación cruzada. Hemos comentado que la listeria, en la sesión pasada, se considera como una bacteria amigable porque crece sin ningún problema con otras bacterias. Vamos a hablar ahora sobre el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae es uno de los que causan infecciones. Los síntomas principales son diarreas profusas, como si pareciera el agua de lavado del arroz, dolores abdominales muy fuertes, fiebres muy altas. ¿Cuáles son los principales alimentos implicados? Cualquier alimento proveniente de un agua contaminada. Y en este caso, en nuestro país, en la década del 90, como habíamos comentado, tuvo claro ejemplo de la pandemia del cólera que acarreó muchas muertes a nuestros compatriotas. ¿Cuáles son las principales medidas de control? Abastecernos de pescados y mariscos de un proveedor confiable, cocinarlos adecuadamente, beber solo agua potable, lavar e higienizar adecuadamente verduras y frutas, es decir, limpiarlas y luego desinfectarlas. Muy importante el uso de cloro o lejía para lograr una adecuada desinfección, lavado adecuado de manos. El Bacillus cereus. El Bacillus cereus es una bacteria, un bacillus que forma esporas y toxinas. Está comúnmente relacionado con el arroz, por eso en algunos se le conoce como la enfermedad de los chifas, enfermedad asiática porque está asociada básicamente con su arroz. ¿Cuáles son los síntomas principales? Diarrea, dolores abdominales, vómitos. ¿Cuáles son los principales alimentos implicados? El maíz, las papas cocidas, vegetales, productos de carne, arroz y pastas, alimentos cocidos con un adecuado enfriamiento. Tenemos en cuenta que en el caso del Bacillus cereus básicamente está asociada a cereales como el maíz y el arroz. Las principales medidas de control: cocinar los alimentos a temperaturas mínimas requeridas por encima de 65, conservar los alimentos fuera de las zonas de temperatura de riesgo. Si es un recalentamiento debe ser por encima de los 74 grados centígrados y evitar cocciones lentas. ¿Por qué? Porque hacemos que la bacteria genere una termoresistencia propia
a un sistema de protección antes de ser eliminado. El Staphylococcus aureus, una bacteria que hemos estado mencionando muy seguido en estas últimas sesiones, que es una bacteria que está con nosotros, forma una toxina en el alimento, se encuentra particularmente en el hombre, ya sea en las manos, garganta, nariz, en cualquier tipo de herida, y la cocción no destruye esta toxina, por lo tanto se considera una bacteria termorresistente. Los síntomas principales son vómitos, náuseas, diarreas y los alimentos implicados cualquier alimento contaminado por el manipulador, cremas pasteleras, jamones, etc. ¿Cuáles son las medidas de control? Higienización adecuada de las manos. Cualquier tipo de herida tiene que estar debidamente protegida para que no entre en contacto con el alimento. Lo que habíamos comentado, si nos tocamos la nariz o cualquier parte del cuerpo, debemos primero higienizarnos las manos antes de tocar el alimento y mantener los alimentos fuera de las zonas de riesgo. Clostridium botulinum. Este Clostridium es una forma esporas, son una neurotoxina que se va a encontrar en el alimento. Se relaciona con verduras, ¿sí?, como la cebolla, la zanahoria, las papas, que pueden crecer dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque es una bacteria que no necesita de oxígeno para poder desarrollarse. ¿Cuáles son los síntomas principales? Náuseas, vómitos. Si nos toca la famosa toxina E, como lo habíamos conversado, va a generar debilidad, ¿sí?, en los músculos, visión doble, dificultad para hablar, para poder deglutir, tragar, y posteriormente la muerte. Esta es una de las toxinas más letales. ¿Cuáles son los alimentos implicados? Cualquier conserva, ¿sí?, no ácida, por ejemplo una conserva de pescado, de carne, de frijol, enlatada incorrectamente, es decir, donde no se le ha hecho un adecuado tratamiento térmico. Alimentos con empaques con reducción de oxígeno, empacados al vacío, y los famosos embutidos caseros o las conservas caseras que se realizan en casa. ¿Cuáles son las principales medidas de control? Un enfriamiento adecuado, no probar alimentos sospechosos. Cuando nosotros vemos una lata que está empezando a bombarse o hincharse por un tema de seguridad, no consumirlas. En el caso de las conservas caseras, tienen que ser elaboradas en muy pequeñas cantidades y sobre todo aquellas que se puedan mantener en conservación como refrigeración. Mantener los alimentos al vacío a menos de 3 grados centígrados, mantener fuera de las zonas de riesgo los alimentos y en el caso de algunos incorporar, como en el caso de algunos embutidos, la incorporación de nitritos ayuda a la inhibición del Clostridium botulinum. Escherichia coli. Esta es una bacteria indicadora de higiene, pero tiene una patógena y una de las cepas patógenas es la O157H7. Esta bacteria produce una toxinfección porque es una bacteria que genera una infección, pero a la vez genera una toxina que es la toxina Shiga. ¿Cuáles son los principales síntomas de esta? Es una bacteria que se le considera enterohemorrágica porque ocasiona diarreas con sangre, resortijones, fallas renales que incluso han sido causantes de muchas muertes, sobre todo en menores de 10 años. Los principales alimentos implicados son alimentos con carnes crudas, mal cocidas y que por supuesto tienen la presencia de esta toxina. Jugos de manzana, lácteos, algunas verduras. Las medidas de control: un calentamiento adecuado de los alimentos por encima de los 62 grados centígrados, lavar y desinfectar adecuadamente los vegetales, prevenir una contaminación cruzada, el lavado de manos y cualquier manipulador que presenta E. coli debe ser retirado hasta que culmine su tratamiento. Conozcamos ahora sobre algunos de los virus más típicos. Uno de ellos es el virus de la hepatitis A. Principalmente se encuentra en las heces de las personas infectadas, por lo tanto es una contaminación cruzada a través de las manos del manipulador. ¿Cuáles son los principales síntomas? Fiebre ligera, debilidad general en el cuerpo, dolores musculares, náuseas, dolores abdominales y posteriormente una ictericia. Los alimentos implicados son aquel alimento listo para consumir: carne fría, frutas, verduras, mariscos, pescados, que se encuentran parcialmente cocinados. Entonces es importante lavarse adecuadamente las manos, retirar el manipulador que se encuentre infectado, reducción al mínimo de contacto con manos descubiertas en los alimentos que se encuentren listos para consumir. Es importante el uso de guantes, no es en toda la cadena, es básicamente en la parte final. Y siempre la procedencia de los alimentos de lugares o proveedores seguros. Otro de los parásitos es el Anisakis simplex. Y uno de los temas de los parásitos es que se encuentran en muchos alimentos. En el caso del Anisakis, que hace poco hemos tenido problemas por su presencia en algunas conservas, es que se encuentra en pescados, en mariscos, puede ser invasivo y no invasivo. ¿Qué significa en su forma invasiva?
Incluso la persona al toser puede expulsar parte de los parásitos y en la forma invasiva es que este parásito va a penetrar y la única forma de poder extirparlo completamente es a través de una cirugía. Los síntomas para el caso no invasivo son sensación de hormigón en la garganta, expulsión de estas lombrices al toser y en el caso del invasivo dolor abdominal, náuseas, diarreas, vómitos. Los alimentos implicados, cualquier producto del mar. Bacalao, lenguados, caballa, salmón. Y las principales medidas de control son cocinar adecuadamente los alimentos, comprar a proveedores siempre seguros y en el caso de consumir productos que en nuestro país es uno de los platos típicos, es decir, con pescados crudos como el ceviche o el sushi que tanto nos agrada, siempre tener cuidado mucho de la procedencia de las materias primas. La Giardia duodenalis, la giardiasis, conocida como la enfermedad. Normalmente este parásito se halla en el agua que recibe un tratamiento incorrecto. También se puede encontrar en las heces de personas infectadas. Los síntomas principales son fiebres, excrementos acuosos, resortijones, náuseas. Los principales alimentos implicados en un agua que no ha recibido un adecuado tratamiento. Y por supuesto las medidas de control es excluir a aquellas personas que estén infectadas con giardiasis, usar el agua, un adecuado tratamiento y lavarse constantemente las manos. En la imagen ustedes pueden ver la forma en que incluso un parásito es extraído del ser humano y cómo llega a él. Entonces vemos que es a través de la ingestión del alimento que puede tener los huevos de ese parásito, estos se alojan en la persona. ¿Sí? Incluso la forma de contaminación puede ser a través de una contaminación cruzada por una persona, un manipulador enfermo. Estos parásitos llegan, se alojan en el intestino y se empiezan a desarrollar. Al lado derecho de la imagen pueden ustedes observar el tamaño del parásito que ha sido extraído del ser humano y este tiene casi 3.20 metros de longitud. Todo eso puede vivir en nuestro organismo y fue contraído a través de la ingesta de un alimento contaminado. ¿Cuántas veces hemos visto un fruto bajo la misma imagen que se encuentra ahora en sus pantallas? En el caso de una manzana, ¿qué es lo normalmente que hacemos? Cortamos esa parte y nos consumimos el resto. Típico de una manzana, típico de una papaya, de una sandía, etc. Esto, ¿qué es la formación de un penicillium expanso? Es decir, ya hay la formación de un hongo y su toxina. Esto no significa que en la zona que no esté afectada no haya presencia del hongo. Y muchas veces nosotros incluso hasta cuando compramos en el mercado pedimos que nos corten esa parte y el resto nos las consumimos, ya sea de manera tal cual o en jugos o en ensaladas, etc. Y estamos sujetos al consumo de una toxina producida a través de un hongo, en este caso un penicilio. Démonos cuenta cómo de una manera muy sencilla, que es habitual, podemos acarrear la enfermedad de una transmisión alimentaria, o sea, una ETA. En la imagen vemos un ratón. ¿Sí? Dentro del tema de los roedores tenemos tres tipos básicamente: el mus musculus, que es el ratón o el ratón casero, el ratus ratus y el ratus norbergicus. En el caso del mus musculus o ratón tenemos que pueden acarrear enfermedades como el tifus marino, rickettsia, tularemia, salmonelosis, incluso la peste bubónica. Teniendo en cuenta que esta última es acarreada más que todo por la pulga del ratón que esté infectado. Antes de la presencia de los roedores es importante ver las incidencias, como huellas que hay, dejan con las patitas, pues las patitas tienen grasa, por lo tanto dejan huellas. Y la presencia de heces o orina de roedores. Esto es muy importante, estas plagas, los roedores, se convierten en una de las principales causas de enfermedades atrayentes en el tema de salud pública. En la imagen vemos un ratus ratus y nosotros la conocemos como rata de Tesagua. Estas ratas son una de las acarreadoras de mayores problemas de salud pública. Constituyen demasiadas madrigueras. En el tema, la forma de reproducción, cada roedor puede tener de 12 hasta 16 crías. Se reproduce cada 3 meses aproximadamente. Entonces imaginemos todo el tema de salud pública que implica. No estamos hablando simplemente de la presencia de una rata, sino los temas colaterales que esto puede ocasionar. Por eso es muy importante la revisión de los productos, de los alimentos. Cuando tenemos alimentos almacenados por mucho tiempo, por ejemplo las latas de conservas, verificar que estas se reciban antes de poderse abrir una adecuada higiene, porque puede incluso el roedor orinar, las excretas de los roedores es muy importante. Una de las formas de evitar presencia de plagas en los lugares de los alimentos son 3 básicas: higiene, orden y vigilancia, porque la vigilancia nos va a mostrar si hay incidencias o no de las presencias de estas plagas. En la diapositiva que continúa ustedes ven
varias fotos de distintos tipos de roedores que han sido tomadas en diferentes momentos. Y van a ver roedores que pueden medir hasta más de 23 centímetros como roedores más pequeños. Independientemente del tamaño, es el daño que estos pueden ocasionar. Entonces es muy importante evitar la presencia de estos en cualquier zona donde se elabore o prepare productos alimenticios. Uno de los productos tan agradables en nuestro país y que nos agrada mucho es el tema del consumo de quesos. Es importante que los quesos o cualquier producto que se consuma tenga que estar pasteurizado. Si no estuviese pasteurizado, el riesgo, es decir, la probabilidad de que esté presente la bacteria, va a depender de los orígenes, de la fuente y por lo tanto no lo sabemos. Vuelvo a repetir, es una probabilidad. La famosa brucelosis, ¿sí? Es uno de los indicadores de que un producto no ha sido pasteurizado y una de las principales causantes de una enfermedad conocida como fiebre malta. Definitivamente hay factores que se empiezan a desasociar un poco, como el tema de sabor, olor, completamente distinto. Un producto no pasteurizado es un poco más agradable porque es ligeramente más salado, tiene un ligero sabor más acentuado, pero pongamos en una balanza qué carrea más. Hay personas con un sistema inmunológico comprometido que están pasando por un tema de enfermedad donde una simple fiebre malta les puede ocasionar la muerte. Tengamos esto muy en claro. Otro ejemplo común es las manos de un manipulador enfermo portador de tifoidea, Salmonella typhi, que sin lavarse las manos después de acudir al baño, prepara un producto listo para el consumo como una ensalada de frutas o de verduras y que obviamente se convierte en un foco de contaminación. Importante el caso cuando incluso las moscas se pasan sobre el alimento y lo que hacemos normalmente es espantarlas y después consumir alimento o sacudir. Señores, la cantidad de huevecillos, larvas que puede poner una mosca con las patitas traseras es increíble y no es perceptible al ojo humano. Entonces démonos cuenta cómo prácticas sencillas de una adecuada manipulación pueden evitar que una persona acarree una enfermedad de transmisión alimentaria. Una de las prácticas más comunes y conocidas por casi todos es el probar el alimento con la misma cuchara con la que vamos preparando. Si entonces lo que normalmente se hace es, estamos preparando, queremos saber si está bien de condimentos, agarramos, probamos, le falta un poco de sal, mi sal, adiciono mi sal y volvemos con la misma cuchara. Esto es incorrecto. ¿Sí? Esta cuchara estuvo en nuestra boca, le hemos acarreado bacterias al alimento que van a consumir todos los demás miembros de nuestra familia, invitados o que ocasionen. Si esto ocurre en casa, imagínense lo que puede ocurrir en un restaurante, en zonas donde hay mayor requerimiento de personas. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es preparar y por supuesto saber si está bien o no nuestro guiso. Agarramos el alimento, lo vaciamos en otra cuchara, probamos, sabemos si está bien o no. Ambas se van al lavadero. Eso es lo correcto, eso no ocasiona ni mucho tiempo y por supuesto nos va a llevar a generar mejores prácticas en el manejo de los productos alimenticios. Bueno, espero que después de haber conversado sobre los temas de las bacterias, los virus, los parásitos que pueden atacar los alimentos, les haya sido de mucha utilidad, sobre todo saber cuáles son las principales causas para cargar estas enfermedades, cuáles son los síntomas, cuántos días incluso puede durar una dieta. Esto es muy importante y en verdad ojalá que esto sirva no solamente para nosotros, para el conocimiento, sino también para los países, para las autoridades. Es importante que como ciudadanos, como consumidores y a las autoridades se tengan estadísticas. A nosotros nos interesaría mucho poder entrar a una página oficial y poder saber, por ejemplo, cuántos casos de salmonela han ocurrido en el país en los últimos 5 años, cuáles han sido las principales regiones o las principales provincias, cuáles han sido los alimentos que han acarreado mayor estas enfermedades. Esto es muy importante por un tema de salud pública y es importante para saber cuáles son las medidas preventivas que se van a implementar. Bueno, agradecerles siempre por la presencia y la permanencia en el canal. No se olviden darle like al video y de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones.